Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y listos para sumergirse en un poco de chisme jugoso y revelaciones exclusivas. Hoy, chicos, nos vamos a meter de lleno en el mundo del entretenimiento turco, más específicamente en la vida de dos celebridades que, han estado en boca de todos últimamente. Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que combinados solo pueden significar una cosa: drama, romance y, por supuesto, mucha expectación. Y la razón por la que estamos hablando de ellos hoy no es solo porque son guapos y talentosos, aunque eso ayuda, No. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por la web: revelaciones de Faruk Turgut sobre Demet y Can. Para los que no lo conocen, Faruk Turgut es una figura muy influyente en la industria, un productor que ha trabajado con muchos actores y actrices famosos. Y lo mejor de todo, tenemos información de detrás de cámaras. ¿Están listos para descubrir secretos que quizás no conocían? Prepárense porque les aseguro que este vídeo estará lleno de detalles interesantes y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Pero antes de empezar, una pequeña cosita: si eres nuevo por aquí, por favor suscríbete al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que suba contenido nuevo. No te arrepentirás. Ayúdame a crecer esta comunidad. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este tema que está que arde. Primero que nada, tenemos que hablar del contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos de ustedes saben, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, conocida como Pájaro Soñador, aquí en español. La química entre ellos en la pantalla era innegable y la gente comenzó a especular inmediatamente sobre si esa chispa se extendía también a la vida real. Los rumores, las fotos, las entrevistas, todo apuntaba a una posible relación romántica. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Pero lo que hizo que todo esto fuera aún más interesante fue la forma en que Faruk Turgut, el productor, reaccionó y las cosas que aparentemente decía en la intimidad de las grabaciones. Según fuentes cercanas a la producción, Faruk, que tiene un ojo agudo para el talento y las dinámicas en el set, pudo haber tenido una perspectiva muy interesante sobre lo que realmente estaba sucediendo entre Demet y Can. Ahora bien, ¿qué tipo de información ha revelado Faruk? Bueno, según algunas fuentes que han estado filtrando información, Faruk habría comentado, en privado, sobre la intensidad de la relación entre Demet y Can. Se dice que él mismo se sorprendía por la conexión que existía entre ellos, una conexión que parecía traspasar la pantalla y que, al parecer, era mucho más intensa de lo que se dejaba ver en público. Se rumorea que Faruk, en el círculo íntimo de las grabaciones, habría hecho comentarios sobre la dificultad de manejar la situación debido a la intensidad de la conexión entre los dos actores. No solo como productores, sino también como personas que estaban viendo esa relación tan de cerca. ¿Entienden? Y aquí viene lo jugoso, porque se dice que Faruk también habría hablado sobre los desafíos que enfrentaron para mantener la profesionalidad en el set. Imaginen la situación: dos personas jóvenes, hermosas, con una química explosiva, trabajando codo a codo en un ambiente lleno de estrés y presión. La tentación debió ser enorme. Y según las fuentes, Faruk fue testigo de momentos muy íntimos y a veces, hasta conflictivos, que finalmente se quedaron detrás de las cámaras. Esto nos lleva a la parte más interesante, y que ha generado mucha controversia: ¿hubo realmente una relación romántica entre Demet y Can? Si la hubo, ¿cómo terminó? ¿Qué papel jugó Faruk Turgut en todo esto? Según las fuentes, Faruk podría haber tenido una posición un poco ambivalente. Por un lado, como productor, obviamente quería que la química entre Demet y Can fuera convincente para el público, porque eso se traducía en éxito para la serie. Pero por otro lado, el hecho de que la relación fuera tan intensa, y al parecer, con ciertos roces, quizás complicó la situación en el set. Se dice que Faruk incluso intentó en alguna ocasión mediar entre ellos, tratando de calmar los ánimos y mantener la armonía en el rodaje. Pero, obviamente, todo esto son especulaciones basadas en información filtrada. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente ocurrió, pero el hecho de que Faruk sea un hombre tan influyente en la industria, y que además haya sido testigo directo de todo esto, le da un peso específico a las revelaciones. Ahora bien, pasemos a los detalles más específicos que han salido a la luz. Algunas fuentes cercanas a la producción afirman que Faruk habría hablado sobre ciertas discusiones y desacuerdos que existieron.
entre Demet y Can durante el rodaje. Discusiones que al parecer eran bastante acaloradas. No solo sobre temas relacionados con la serie, sino también sobre cuestiones personales. En un momento dado, según los rumores, Farouk habría comentado que la situación se estaba volviendo insostenible. Que la tensión entre Demet y Can era tan palpable que afectaba el ambiente general del set. Y aunque lograron superar esos momentos difíciles, el hecho de que existieran, es lo que ha alimentado todas estas especulaciones. Otro detalle interesante que se ha filtrado es la posible influencia de Farouk en la relación entre Demet y Can. Se dice que en varias ocasiones, Farouk actuó como un consejero, tratando de guiar a los actores y darles consejos sobre cómo manejar la situación. Un rol que, según las fuentes, fue fundamental para mantener la profesionalidad en el set y evitar que las cosas se salieran de control. Pero, ¿qué hay de la famosa estancia de Demet y Can en Italia, mientras se grababan escenas para la serie? Fue allí donde la relación se intensificó aún más. ¿Qué pasó detrás de cámaras durante ese viaje? Según las fuentes, Farouk también habría revelado detalles sobre ese viaje. Se dice que fue en Italia donde la relación entre Demet y Can alcanzó su punto más álgido. Allí, lejos de las presiones del set, la pareja pudo relajarse y conectar de una manera más profunda. Pero también fue en Italia donde, al parecer, comenzaron a surgir ciertos problemas. Se rumorea que durante esa estancia, hubo momentos de mucha cercanía y romance, pero también momentos de tensión y conflicto. Farouk, al parecer, fue testigo de algunas de esas situaciones y comentó en privado lo difícil que era para él mantener la calma y la profesionalidad ante la situación. Además, las fuentes sugieren que Farouk habría hablado sobre el papel que jugaron los celos y la inseguridad en la relación entre Demet y Can. Se dice que ambos actores eran muy jóvenes, y que la fama y la atención que recibían les afectaron de diferentes maneras. Farouk, al parecer, habría notado ciertas dinámicas de celos y competencia, que acabaron generando tensiones entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar el final de la serie y el destino de la relación entre Demet y Can. ¿Cómo se separaron? ¿Qué pasó después de que las cámaras se apagaron? Según las fuentes, Farouk habría revelado que la separación entre Demet y Can fue muy dolorosa y aparentemente, hubo un final abrupto. Se dice que tras la finalización de la serie, ambos tomaron caminos separados, y que mantuvieron una relación distante. Farouk, al parecer, fue testigo de esa separación y comentó en privado lo difícil que fue para ambos lidiar con el final de su historia. Ahora, hay que ser honestos, toda esta información son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas irrefutables de que todo esto sea cierto. Pero el hecho de que venga de fuentes cercanas a la producción, y que involucre a una figura tan importante como Farouk Turgut, le da cierta credibilidad. El tiempo dirá si alguna vez tenemos acceso a más información y si logramos tener pruebas concretas de lo que realmente sucedió detrás de cámaras. En resumen, hemos explorado las posibles revelaciones de Farouk Turgut sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos hablado de la química innegable en pantalla, de los rumores de una relación romántica fuera del set, de los desafíos y conflictos en el rodaje, de la famosa estancia en Italia y del final de su historia. Todo ello desde la perspectiva de Farouk Turgut, un productor con una posición privilegiada para conocer la verdad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. Y no se olviden, por favor, de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y mucho más entretenimiento turco. Hasta la próxima.